en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues se menciona cómo es que se empezó a formar esta iglesia, y es un modelo a seguir para todos nosotros, para todas las iglesias locales, de cómo se tienen que ir haciendo las cosas. Junto con lo que aquí se empieza a ver, desde luego sigue el Nuevo Testamento y está indicaciones precisas, pertinentes, que da el apóstol Pablo a su discípulo pastor Timoteo, de cómo seguirle haciendo cuando se desarrollara las iglesias locales. Entonces, en este libro, pues están principios fundamentales para esto. Empezaron 12 apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero. No había más pastores que ellos. Empieza a crecer la iglesia exponencialmente y entonces se ve la necesidad de llamar o nombrar a diáconos, esto es, ayudadores, para que junto con los apóstoles pues hicieran la obra del Señor, y los apóstoles se dedicaran esencialmente a predicar y se dedicaran esencialmente a orar por las personas, y los diáconos, los ayudadores, pues atendían a la distribución diaria, esto es, que había viudas que no tenían ni hijos ni nietos, entonces la congregación se puso de acuerdo para esas mujeres ancianas, sin marido, sin hijos y sin nietos, que la iglesia pues las sostuviera, les diera despensa o algo así. Pero como crecía muy rápido el asunto, las viudas de los griegos se empezaron a quejar, oye, pues es que no nos llegó a nosotros la despensa y todo eso. Entonces se ve la necesidad de que, por favor, alguien que ayude. No podían hacer los apóstoles todo el trabajo. Y así es el principio de toda obra y de toda labor cristiana. Dentro de esos 7 diáconos que eligieron primero, uno de ellos fue Esteban, que en un mensaje anterior vimos que después de nuestro Señor Jesucristo fue el primer mártir de la era cristiana, o sea, alguien que dio su vida, se murió por causa de ser cristiano, por causa del testimonio de Jesús. Y era lleno de Espíritu Santo este varón, que cuando lo estaban apedreando, vio el cielo abierto, vio al Señor, vio a Jesús sentado a la diestra de Dios y se atrevió a decir, perdónalos, Señor, no saben lo que hacen, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Y de ahí sacamos la enseñanza de que, bueno, ahorita está bien difícil que nos apedren por causa del testimonio de Jesús, aunque se dan casos, ¿verdad? Pero es más bien, sí, sucumbir, morir como mártires, pero a nuestros propios apetitos pecaminosos, morir a nosotros mismos. Bueno, eso lo hizo Esteban, pero se menciona otro diácono también, que fue Felipe. Y Felipe, después de que apedrearon a Esteban, pues se puso la chamusquina tremenda en Jerusalén, porque empezaron ya a perseguir abiertamente a todos los cristianos para matarlos. Y vamos a ver más adelante que uno de los principales perseguidores de la iglesia cristiana era Saulo de Tarso, el que posteriormente es reconocido, ¿verdad?, como nuestro apóstol Pablo, gran cristiano, y de hecho se le atribuye la paternidad literaria de casi todo el Nuevo Testamento a Saulo de Tarso, a Pablo, porque recibe una conversión tremenda a la hora que se le apareció el Señor Jesús. Pero antes de eso era perseguidor de la iglesia. Él fue testigo, él guardó la ropa de las personas que estaban apedreando a Esteban. Entonces, gente celosa, con un celo religioso impresionante, que por este celo religioso empieza la persecución hacia todos los cristianos. Y en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 4, dice así la palabra de Dios.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué anunciaban? El evangelio, no la religión evangélica. Oye, ¿de qué religión eres? Y unos te contestan tal cual, pues soy evangélico. Bueno, ¿qué quiere decir eso? No, cuando a mí me preguntan que de qué religión soy, le digo, ¿sabes qué? Yo soy cristiano a secas, no me pongas apellidos, ¿verdad? De tal o cual religión o denominación, porque entendemos, por lo que enseña la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo no vino a enseñar religiones, porque si hubiera enseñado una religión, nos hubiera enseñado la que él practicaba, y la que él practicaba era el judaísmo. Entonces, entendamos por vida cristiana, cristianismo, una relación de todos los días con el Señor. Entonces, cuando me preguntan a mí de qué religión soy, les digo cristiano, ya soy cristiano, y ya con eso, sin apellidos litúrgicos de ninguna especie. Pero iban por todas partes anunciando el evangelio, no la religión evangélica. El evangelio literalmente quiere decir, iban dando la buena noticia. Evangelio quiere decir dar una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que ellos daban? Que en el Señor Jesucristo había perdón de pecados, que en el Señor Jesucristo había una nueva vida, que en el Señor Jesucristo estaba la promesa de la resurrección de los muertos. Y esas son buenas noticias, que no somos como los animalitos, que ya te mueres, ¿verdad? Te encajonan, te clavan 3 metros bajo tierra, y ahí murió el asunto. No, no. Tenemos la buena noticia de que en Cristo hay resurrección de muertos y hay una vida eterna que se nos otorga gratuitamente, esto es por gracia, y eso es una buena noticia porque es toda la eternidad estar glorificando, exaltando el nombre de Dios con un cuerpo glorificado, no con este cuerpo se va haciendo viejito cada día. Una hermana que no me veía hace mucho me dice, estás igualito. Digo, ¿de dónde sacó eso mi hermanita? Tengo como 40 kilos más y 20,000 arrugas más y no me ven las canas porque me las pinto de transparente. Pero claro, nos estamos haciendo viejitos, pero cuando estemos en la presencia del Señor, es un cuerpo glorificado, a donde no hay hambre, a donde no hay calor, a donde no hay frío, a donde no hay enfermedades. Y el enseñar eso, el platicar eso que hay en Cristo, siendo lo principal el perdón de los pecados que nos da acceso a merecer, no por nosotros, sino por los méritos de Jesús, la vida eterna, pues claro que es una buena noticia. Entonces, los que fueron esparcidos iban por todos lados dando esta buena noticia, que no ignoraba a la gente. Recién acababa de pasar que el Señor Jesucristo resucitó, que el Señor Jesucristo fue crucificado, que después de resucitado, en una ocasión lo vieron más de 500 testigos antes de que fuera ascendido al cielo. Entonces ellos estaban dando estas buenas noticias. Pero dice el versículo 5, entonces Felipe, otro de los 7 diáconos que vimos ahí en el capítulo 6, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Predicar a Cristo y predicar el evangelio son sinónimos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y también se menciona la conversión, o por lo menos que empezó a simpatizar con la predicación cristiana, un Simón el mago, que tenía a esta gente de Samaria,
la tenía fascinada, dice aquí, con sus artes mágicas. Y el versículo 11 dice, y estaban atentos a este mago porque los tenía apantallados con sus artes mágicas y les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, fíjense todo lo que hacía Felipe, pero es sinónimo. Dice que él predicaba el evangelio, que él predicaba a Cristo, que él predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Todo esto es lo mismo, nada más con más o menos explicaciones. En el versículo 35 del capítulo 8, encontramos ya a Felipe, pero no predicando a todos los samaritanos, le estaba ya predicando a un solo etíope, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, estaba leyendo este personaje, un pasaje de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Otra vez vemos a esta misma persona que es Felipe anunciando el evangelio. Y el tema, para que todos nosotros vayamos conociendo y más cuando vamos profundizando en más estudios del Nuevo Testamento, el tema de esta mañana es el evangelista, no el evangélico religioso, el evangelista. ¿Qué hacen los evangelistas? Bueno, en la Biblia solamente tenemos el ejemplo de Felipe. Tenemos muchos ejemplos o de profetas o de apóstoles o de pastores, pero de evangelistas solamente tenemos a este Felipe. Quiero que vean, por favor, Efesios capítulo 4. El versículo 41, ya en alguna ocasión lo compartí con ustedes también, el versículo 11, Efesios 4, versículo 11, dice que Jesús mismo, o Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estas 5 personas, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, todos estos generalmente nosotros los encasillamos y por costumbre a todos les decimos pastores. ¿Por qué? Porque un pastor es el que da de comer a las ovejas. Entonces, todos estos 5 ministerios les podemos reconocer también como ministerios de gobierno, porque son los que tienen la responsabilidad de dirigir las iglesias locales. Pueden ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos enseñan la Biblia. Todos estos personajes se dedican a enseñar la Biblia, pero con diferentes especialidades. Mira, cuando hablamos de los apóstoles, su especialidad es fundar iglesias, principalmente a donde Cristo no había sido antes predicado. Aquí está esta iglesia, con el favor de Dios y de todos ustedes, pues estamos al frente, el pastor Héctor y un servidor, fundamos esta iglesia, pero no somos apóstoles. Podemos ser pastores, podemos ser maestros, no somos evangelistas, aunque Pablo le dice al pastor Timoteo que hiciera obra de evangelista. Esto es algo que todos nosotros tenemos que hacer. Bueno, voy a acabar de leer este pasaje precioso. Entonces el Señor hizo a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, o sea, se dedican a predicar, pero se dedican principalmente los evangelistas a dar la nueva noticia de lo que vino a ser Jesús por todos nosotros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Insisto, todas las veces que sea necesaria. La obra del ministerio no compete solamente a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. La chamba cristiana la tenemos que hacer todos nosotros. Oye, que yo no soy evangelista. ¿Por qué? Porque no me dedico de tiempo completo a estar de aquí para allá dando el evangelio de la salvación del Señor Jesucristo. No sé, para que ustedes, los que conocen o conocieron o vieron o han tenido noticias de un señor que se llamaba Billy Graham, él era evangelista. ¿Por qué? Porque se paraba en un estadio, se llenaba el estadio y no te daba un sermón de estos diciéndote qué es un evangelista o qué es un apóstol o qué es un pastor. Él lo que daba era la buena noticia de lo que vino a hacer Jesús por las almas y la gente se convertía. Y era impresionante los videos que hay de este súper evangelista, porque tú ves el Estadio Azteca lleno y por cientos o por miles de personas pasando al frente para recibir a Cristo y invitar a Jesús para que fuera el Señor y el Salvador de su vida. Bueno, a eso se dedica un evangelista. Por lo general, un evangelista viaja mucho, no se está quieto. Aquí encontramos a Felipe, bueno, de Jerusalén a Samaria. Después el Espíritu lo arrebató para que hablara con el funcionario y después lo arrebató para que estuviera en otra ciudad que se llamaba Azoto. ¿Para qué? Para predicar el evangelio y dar las buenas noticias de la salvación que hay en Cristo Jesús. El evangelista, como el resto de los ministerios, pero aquí está claro, en el libro de Hechos, necesita de los pastores, necesita de los maestros, porque ¿qué vamos a hacer con las almas que se ganaron para Cristo? Hay que enseñarles, hay que decirles en qué consiste la vida cristiana. Qué bueno, ya recibiste a Jesús, pero ¿qué sigue? La palabra de Dios dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. En el versículo 14 de Hechos 8 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces Felipe no las traía todas. Necesitó la ayuda necesariamente de los apóstoles, de Pedro y Juan, para que ellos siguieran creciendo en el conocimiento, en este caso dice ahí de las manifestaciones del Espíritu Santo, que cuando estudiemos la carta primera de los Corintios lo vamos a ver. Pero tengamos claro qué es lo que hace un evangelista, pero yo creo que estaría muy bien para ti y para mí hacerle caso a Pablo, la recomendación de que le hizo a Timoteo, que no era evangelista, de hacer obra de evangelista. ¿Qué quiere decir? Que tú, hermano en Jesucristo, y yo debemos de cumplir la gran comisión. ¿Qué fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo? ¿Qué nos encargó que hiciéramos? El Señor Jesús nos encargó que fuéramos y que predicáramos que las buenas noticias de la salvación que hay en Cristo Jesús. Una salvación gratuita. Dice en Romanos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón
que Dios lo levantó de los muertos, te salvas. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Claro, aquí hay que incluir otros elementos que vimos cuando empezamos a estudiar el libro de los Hechos, que incluía el apóstol Pedro, que a la gente que quería recibir a Jesús le decía: arrepentíos y convertíos. Esto es, pídele perdón a Dios de tus pecados, y más vale y nos conviene cambiar de actitud delante del Señor y experimentar un legítimo arrepentimiento, no solamente un remordimiento. ¿Cuál sería la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Remordimiento es: sí, yo sé que soy bien malote y que he hecho muchos pecados, pero pues una disculpita, voy a seguir haciéndolo. Pues entonces nada más te estás dando cuenta que eres bien chafa en tu corazón, que tranzas, que mientes, que cualquier pecado que le quieras poner ahí, y a lo mejor sí, pues sí me siento medio mal, pero pues lo sigo haciendo. Pues estás remordido, no arrepentido. ¿Cuál es el arrepentimiento? Es: estoy caminando para este lado, estoy haciendo cosas que yo sé que ofenden a Dios, mi carácter que no lo controlo, que es horrible, pero ya me di cuenta que está mal, entonces voy a dar un giro de 180 grados y voy a decir: ¿sabes qué? Eso que hacía antes ya no lo hago más, ahora quiero hacer lo que la palabra de Dios manda, quiero hacer lo que Dios manda y que Dios me ayude. Si en ese camino tropiezo, bueno, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 7 veces cae el justo, pero el Señor lo levanta. Dios no deja para siempre caído al justo y le sigues dando para acá. ¿Qué es para acá? A la voluntad de Dios. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Qué estamos dejando atrás? El debraye, el destrampe, las cosas que lastiman nuestro cuerpo, las cosas que ofenden a las demás personas, el pisotear a las demás personas para yo llegar y conseguir algo. No, no, no. Basta ya. El tiempo pasado, decía el apóstol Pedro, para hacer lo que hace la gente sin Dios, para hacer lo que a los gentiles le gusta. Ahora ya dejo esas cosas que me destruyen o que yo era el instrumento para destruir, me arrepiento de a de veras, le doy para acá, camino con Jesús y entonces te amanece. Y entonces experimentas lo que la Biblia dice que es una vida abundante. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oye, hemos experimentado eso, demos la buena noticia, que es caminar con el Señor. Sin temor a equivocarme, hemos experimentado la mejor etapa de nuestra vida es cuando nos alineamos a la voluntad de Dios y a lo que enseña nuestro Señor Jesucristo y caminamos tratando de hacer lo correcto. Eso acarrea bendición en nosotros. Entonces, la chamba es para todos. Mira, yo veo en este diácono Felipe lo mismo que podemos ver en David, lo mismo que podemos ver en otros, en Josué, que está muy claro, que ellos empiezan de chalanes, pero empiezan de diáconos, pero el Señor después están sirviendo a la iglesia, después se la da pues de evangelista. Vean por favor Hechos 21. Ahora, empezar de chalán no es menos que el apóstol, ¿eh? Somos un cuerpo en Cristo y nos necesitamos todos. Nada más que pues hay gente con diferente chamba. De una vez les digo, para que vayan viendo lo que creemos aquí. En esta congregación
y en la fe cristiana, el hombre no es más importante que la mujer, nada más que tiene diferente chamba. Porque en Cristo ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Pero qué creen? Porque así lo estableció el Señor, que el hombre es cabeza de la mujer, es autoridad sobre la mujer. ¿Para qué? ¿Para agandallarse? No. ¿Para qué? Para cuidarla, para protegerla, para chiquearla, para mimarla, para consentirla. Y las mujeres dicen, amén. Pues sí. Entonces, de eso se trata. La vida cristiana igual. No es más el evangelista o cualquiera de nosotros que puede dar la buena noticia. Somos un cuerpo y nos necesitamos. La mano no le puedes ir al pie, no te necesito. El oído no le puedes ir a los ojos, no te necesito. Nos necesitamos. Pero no quiere decir que no nos vaya a usar el Señor de manera diferente a lo largo de nuestra vida. Dice Hechos 21. Al otro día, saliendo Pablo en el versículo 8, y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, aquí ya Felipe no se le dice de Felipe el diácono, se le dice de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 de Hechos 6, que era primero un chalán, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Cuando vemos en la palabra de Dios doncella, estamos hablando de una mujercita que no tiene la mayoría de edad, que de los 17 a los 15, 14 años. Y estas jovencitas podían profetizar. Aquí vayan agarrando la onda, porque hay gente en el cuerpo de Cristo que puede profetizar, pero eso no los convierte en profeta. ¿Qué es profetizar? No es una predicción al futuro. Profetizar no es otra cosa, sino hablar la palabra de Dios inspirado espontáneamente por el Espíritu Santo. No es tampoco predicar. Yo ahorita estoy enseñando la Biblia con estos pasajes bíblicos, no estoy profetizando. ¿Por qué? Pues porque tuve que buscar los pasajes. Mira, le puse un separador a Hechos 21 y cosas así. Si ahorita me iluminara el Señor y les dijera, no, pues es que el Señor tiene estos para ustedes que no preparé y que doy de manera espontánea, que está alineado con lo que dice la santa palabra de Dios, podríamos pensar que estoy profetizando. Pero no todo el que profetiza o puede profetizar es profeta. Y aquí se hace la diferencia. Yo estoy emocionado porque todo esto lo van a manejar y lo van a entender muy bien, pero no puedo todo en 45 minutos. Pero con lo de hoy está efectiva la onda. ¿Por qué? Entendamos que nos toca hacer la chamba de dar las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús. Que el que lo hace por decirlo profesionalmente, o sea, que a eso se dedica, pues es un evangelista. Entonces aquí Felipe era el evangelista, posamos con él, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta, sí era profeta, llamado Agabo. ¿Por qué? Porque ya no era un jovencito, o menos una señorita, y era un hombre con toda la experiencia del mundo, que le pudo decir de tú a tú al apóstol Pablo, aquí ya Pablo era apóstol, qué es lo que le iba a pasar y que lo iban a arrestar en Jerusalén, etcétera. Pero a lo que voy es que debe de estar en nuestro corazón de una o de otra manera servir al Señor. No necesariamente es me involucro en un servicio en la congregación, no. Es tú sirves al Señor si a alguien le platicas lo bueno que ha sido Dios contigo. Tú sirves al Señor si a alguien le dice, ¿sabes qué? Es que Dios en su misericordia, yo elevé esta petición para pedir por la sanidad de alguien y el Señor lo sanó. Así estás sirviendo al Señor. Pero sí te recomiendo que sirvamos al Señor haciendo labor de
evangelista, de dar la buena noticia. ¿Qué buena noticia? El Señor perdonó mis pecadotes, puede perdonar los tuyos. El Señor me dio otra chance de reiniciarme, de resetearme. El Señor puede hacer lo mismo contigo. Porque en Cristo hay perdón de pecados, hay vida abundante. Y como puedas decirlo, lo dices y ya estás sirviendo al Señor. Y por eso es que dice la palabra de Dios que me van a ser testigos. Esto es, me consta, ser testigo es a alguien que le consta lo que está diciendo. Y a mí me consta que en Cristo hay perdón de pecados. Y a mí me consta que cuando entregas tu vida a Cristo, el Señor te hace una nueva criatura. ¿Sabes que todavía no me consta el asunto de la vida eterna? Pero yo estoy segurísimo que cuando me muera voy a ir a la presencia de Dios y entonces me voltean a ver de arriba abajo y me dicen, ¿qué? ¿Muy bueno? No, la respuesta es no. No, pues ¿qué pasó? No, no es por portarme bien o mi chula cara. Me voy a ir a la presencia de Dios porque Jesús decidió pagar el castigo que yo merecía por causa de mis pecadotes. Él se adelantó a pagar la cuenta y fue gratis y yo nada más le dije, bueno, acepto que hayas pagado. Como cuando alguien te invita a un restaurante y paga, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Pues dejarte querer. Oye, ¿aceptas que yo pague la cuenta? Pues acepto, claro. ¿Cuánto te costó la comilona que diste? Nada, porque alguien pagó por ti. Bueno, ¿cuánto te costó el regalo de la vida eterna? ¿Cuánto te costó el perdón de tus pecados? Nada. Oye, pero la justicia dice que se tiene que cobrar toda injusticia. Sí es cierto, la cuenta del restaurante se tiene que pagar, alguien la tiene que pagar, que no la hayas pagado tú es otro boleto, pero alguien la tuvo que pagar. Sabes que el castigo por mis pecados, alguien lo tuvo que pagar. Y ese fue Jesús. Por eso es que muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. El justo por los injustos. Y yo me dejo querer. Claro, trato de dar frutos dignos de arrepentimiento, de ir para allá, pues trato de alinearme y de caminar hacia la voluntad de Dios. Pero servimos al Señor diciendo eso que les estoy diciendo ahorita. Si a ti te ha pasado, hazlo y haces la obra de un evangelista. Das a conocer la buena noticia que en Jesús hay perdón de pecados, que hay transformación, que hay segundas, terceras, cuartas oportunidades. Y ese es trabajo de todos nosotros. No hay privilegio más grande que servir al Señor, en el área que sea. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos naturales, que algunos nacieron con ellos, otros los desarrollan, los estudian, lo que sea. Dios te lo dio. ¿Para qué te lo dio? Para que des testimonio de las maravillas de Dios en tu vida. Bueno, espero que hayan entendido que es un evangelista, un profesional que da el evangelio. No, qué feo se oye eso, ¿no? Pero pues es que es la verdad, o sea, de eso vive esta gente, ¿no? No hacen otra cosa que dar el evangelio, pero no porque yo no sea un ministro ordenado profesional que llene estadios, no quiere decir que no voy a dar las buenas noticias, ¿no? No, id por todo el mundo y predicad a toda criatura, enséñenles, decía el Señor Jesucristo, a qué vine, de qué se trata la vida cristiana. Y eso es trabajo de todos nosotros. Y es un privilegio el poderlo hacer. Entonces, sí. Hay un evangelista en potencia en cada uno de nosotros. Si el día de mañana solo te vas a dedicar a dar este tipo de predicación, no sé, yo no lo puedo saber. Felipe empezó
solo ayudando en la iglesia y después fue ministro y ministro reconocido, fue Felipe, el evangelista. Pero de que hay que servir al Señor, hay que servir al Señor, y de que hay que dar a conocer lo que Él ha hecho por nosotros, no nos privemos de esa bendición. Amén. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos muchas gracias porque hemos sido partícipes de las bendiciones del Evangelio del Reino, de la buena noticia que es que tú pagaste en esa cruz por nuestros pecados, que tú sufriste el castigo que yo merecía. Y es por eso, Señor Jesús, ¿puedes decirle esto, porfa? Es por eso, Señor Jesús, que yo te reconozco como el Señor y el Salvador de mi vida. Es por eso que puedo decir que te recibo como mi Señor y mi Salvador. Es por eso que hoy te suplico, Señor, que tomes el control de mi vida, que yo no esté ya más en el trono de mi vida, sino que seas tú el que me dirija a partir de este día. Me dejo querer. Recibo, acepto lo que hiciste en la cruz por mí, que es perdonar mis pecados, limpiarme. Dame fuerza, por favor, Señor, te lo rogamos, para que ahora yo pueda vivir cada día más de acuerdo a tus principios, más de acuerdo a tu voluntad. De repente esto se me hace bien difícil, Señor, pero es por eso que estamos orando, para que extiendas tu misericordia y yo pueda dar frutos de arrepentimiento, yo pueda, pues, predicar con el ejemplo, sirviéndote, diciendo lo que has hecho en nuestras vidas, dando a conocer esta buena noticia. Pero sí que pedimos fortaleza para vivir de acuerdo a eso. Te alabamos y te damos la gloria, Señor, por tu presencia en medio de nosotros y porque nos instruyes con tu santa palabra. En el nombre de Cristo. Amén.